Bueno, voy a tratar de grabar la clase de esta mañana, que es una introducción a lo que es la dinámica relativista. Eh, Vamos a partir de este ejemplito que tenemos acá, en el que tenemos dos masas que tienen iguales, tienen el mismo, la masa de este cuerpito que viene desde la izquierda es igual a la masa del cuerpito que viene de la derecha. También vienen con velocidades iguales, medidas desde el sistema O. Y vamos a utilizar este ejemplito para demostrar cómo las transformadas de Galileo son consistentes con las ecuaciones de la mecánica clásica. Eh, Bien, porque ¿cuál es la situación en la que estamos a principios del siglo XX, por ahí del año 1901? Ya Larmor había deducido la forma correcta de las transformadas que dejan invariantes o que conservan la forma de las ecuaciones del electromagnetismo. Estas transformadas son las que nosotros ahora conocemos como transformadas de Lorentz. También ya se había hecho, Michelson y Morley habían hecho varias veces su experimento con el interferómetro y ya quedaba bastante claro que la velocidad de la luz era independiente tanto de la velocidad de la fuente como de la velocidad del observador que lo mide. O sea que la velocidad de la luz se puede o se podría considerar una ley natural. La constancia de la velocidad de la luz se puede considerar una ley natural. Entonces tenemos una situación en la que eh, tenemos las transformadas de Lorentz que son compatibles con las leyes del electromagnetismo, pero no con las leyes de la mecánica clásica, y las transformadas de Galileo, que al revés son compatibles con las leyes de la mecánica clásica, pero no son compatibles con las leyes del electromagnetismo. Entonces, este ejemplito del choque de estos dos cuerpitos nos sirve para ilustrar cuál es la incompatibilidad que existe entre las transformadas de Lorentz y la mecánica clásica. Entonces, bueno, vamos a empezar resolviendo este problema. ¿Cómo sería? Tenemos dos cuerpitos de masa M1 y M2, que en realidad son iguales, que se acercan al origen del sistema O con velocidades iguales y opuestas, de tal manera que en el momento que choquen en el origen, se va a producir un choque plástico y toda la energía mecánica que tiene el sistema se va a liberar en forma de calor. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la energía liberada por este choque plástico a partir del sistema O y también a partir de un sistema O' que estaría anclado a la partícula que viene desde la izquierda. Para hacer eso vamos a la transformada de Galileo y si, digamos, nuestras leyes son consistentes, cuando calculemos el calor liberado tanto desde O como desde O' no tiene que dar el mismo valor. Entonces, esto es lo que dice acá. Supongamos dos partículas de masa M1 y M2 que se mueven con velocidad V1 y V2, medida del sistema O, tal como se ilustra en el gráfico, y tal que M1 es igual a M2 y es igual a M, y V1 es igual a V2 e igual a V. Entonces, estas partículas chocan plásticamente en el origen del sistema, liberando su energía como calor Q. Entonces, es necesario calcular Q desde los dos sistemas, desde O y desde O', y de acuerdo con el principio de conservación de la energía, esta cantidad de calor calculada tiene que ser constante para ambos sistemas, o sea, ahora diríamos, usando el lenguaje relativista, que tiene que ser invariante. Entonces, para hacer este cálculo, vamos a partir de calcular la cantidad de movimiento P y la energía cinética E del sistema en el estado inicial, que es antes del choque, y después en el estado final, que es después del choque.
Entonces nosotros sabemos que en ausencia de fuerzas externas, la cantidad de movimiento se tiene que conservar y que por otra parte, al tratarse de un choque plástico, la energía mecánica no tiene que conservarse, o sea, la energía cinética inicial tiene que convertirse en calor, pero este calor tiene que ser un invariante en el sentido de que todos los observadores en movimiento relativo uniforme tienen que medir el mismo valor. Entonces, lo que tenemos acá es la resolución con la transformada de Galileo desde el sistema O, que está anclado en el punto de impacto de los dos cuerpitos. El estado inicial, en el estado inicial tenemos estos valores para la cantidad de movimiento y para la energía cinética. O sea, la cantidad de movimiento es cero, porque es una magnitud vectorial y tenemos dos partículas en movimiento idénticas que tienen que viajan en direcciones opuestas, de tal manera que la cantidad de movimiento de estas partículas se resta y la cantidad de movimiento nos da cero. La energía cinética, por el contrario, al ser una magnitud escalar, se suma, o sea, la suma de las energías cinéticas de las dos partículas nos da esto, m por v cuadrado. Entonces, en el estado final, después del choque, lo que tenemos es una partícula de masa 2m que está en reposo en el origen de O. Por lo tanto, tenemos que en el estado final el impulso es cero, o sea que el valor del impulso se conserva, o sea, el inicial y el final son iguales, y esto es consistente con el hecho de que no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, pero por el contrario, la energía cinética final es cero, por lo que si hacemos la diferencia de la energía cinética final menos la energía cinética inicial, vamos a tener este valor. O sea, el cambio de energía mecánica total del sistema es m por v cuadrado y todo eso se ha transformado en calor. Entonces ahora vamos a hacer el mismo cálculo desde el sistema anclado sobre la partícula 1. Entonces, desde este sistema, la velocidad de la partícula 1, que sería v'1, es 0, y la velocidad de la partícula 2 es v2' es 2v, ¿no? Entonces este sería en el estado inicial, el impulso y la energía del sistema medido de D'. Acá no les puse, debería haber primado todas estas magnitudes, pero no las primé, no les puse las primas, por una cuestión de que queda más prolijo así. Bueno, igual ya sabemos que estamos trabajando con lo que mide el sistema O'. Entonces, el sistema O', la cantidad de impulso inicial o la cantidad de movimiento inicial que mide es igual al producto de la masa de la partícula 2 por su velocidad, y como la velocidad es 2v, nos va a quedar que es igual a menos 2v, perdón, sí, menos 2v porque en realidad esta velocidad es negativa, ¿no? Bien, la energía cinética inicial es un medio de la masa de la partícula 2 por su velocidad al cuadrado, y esto nos queda, esto sería un medio de m por 4v cuadrado, nos queda 2mv cuadrado. Este sería el valor inicial de la energía y el valor inicial de la cantidad de movimiento medido desde el sistema, digamos, O'. Aquí, para hacer el cálculo de la velocidad que le mide O' a la partícula 2, estamos usando la transformada de velocidad de Galileo, sencillamente la suma de las velocidades. Entonces, en el estado final, ¿qué es lo que tenemos? Visto desde el sistema O', lo que tenemos después del choque es una partícula cuya masa es 2 veces la masa m2, pero cuya velocidad es v. Entonces, en el estado final, la cantidad de movimiento del sistema sigue siendo menos 2mv, esto es coherente con el resultado que habíamos obtenido antes, y la energía cinética final de la partícula, digamos, compuesta que resulta de la unión de los dos cuerpitos iniciales, va a ser igual a un medio de 2 veces la masa inicial por la velocidad v2 al cuadrado. Esta velocidad v2 al cuadrado es v cuadrado, porque, digamos,
desde el sistema primado, lo que él ve es que la partícula 1 está en reposo, en su origen, la partícula 2 se acerca, en este caso desde la derecha, con velocidad 2b, y después del choque, la partícula unida, que es la resultante de la suma de las dos partículas, queda moviéndose hacia, digamos, hacia la izquierda con velocidad v. Eso es lo que ve. Bien, entonces, si hacemos acá la diferencia entre la energía cinética inicial y la energía cinética final, tenemos esta cantidad que es lo que se ha convertido en calor. Bien, desde la perspectiva de O', las partículas chocan en el origen, la partícula resultante de masa 2m queda desplazándose después del choque hacia la izquierda con velocidad v. El cambio de energía mecánica total del sistema sigue siendo m por v cuadrado, igual que en el caso anterior. Entonces, esta es nuestra manera de confirmar que las leyes de la mecánica conservan su forma bajo las transformadas de Galileo, y esto es muy bueno para nosotros porque quiere decir que los fenómenos físicos se desarrollan con la misma pauta en todos los sistemas inerciales galileanos. El problema surge cuando queremos resolver este mismo problema, pero usando la transformada de Lorentz. Entonces, es la misma situación. O sea, la situación sigue siendo el choque plástico entre estos dos cuerpitos de masa m en el origen del sistema O. Entonces ahora vamos a hacer el cálculo del calor liberado según el observador situado o no, que da el mismo resultado que antes, da este, ¿no? Porque estamos usando las ecuaciones clásicas, ¿no? Y después vamos a usar el mismo cálculo desde el sistema montado, el sistema O' montado sobre la partícula de la izquierda, con la diferencia que ahora, como vamos a usar las transformadas de velocidad de Lorentz para la velocidad. Entonces, la velocidad de la partícula 2, medida por el sistema primado, es esta. Acá estamos usando la transformada de Lorentz. La velocidad de la partícula 1 es 0, porque, bueno, el sistema está montado sobre la partícula 1. Bien, entonces aquí van a surgir los problemas. Fíjense, en el estado inicial, la cantidad de movimiento del sistema es la cantidad de movimiento de la partícula 2, pues la partícula 1 está en reposo. La cantidad de movimiento de la partícula 'es m2 por v2', sería acá. Y me queda este resultado, ¿no? La energía cinética sería un medio de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, donde la velocidad es esta. Me queda este resultado. Entonces, en el estado final, después del choque plástico, lo que tengo es que la cantidad de movimiento de la partícula compuesta, de la partícula que es el resultado de la fusión de las dos partículas, es 2 veces la masa por la transformada de la velocidad, que es esta. Y la energía cinética va a ser un medio de 2 veces la masa por la transformada de la velocidad, y tengo este resultado. El problema que tengo, si ustedes se fijan, acá, digamos, la cantidad de movimiento se comporta bien, esto es igual a esto, no tengo problema con eso, pero la energía no se comporta bien. Si yo quiero calcular el calor, tengo que hacer la diferencia de la energía cinética inicial menos la energía cinética final, y eso me da este resultado. Este resultado, que es lo medido desde el sistema primado para el calor, es diferente al resultado medido desde el sistema no primado. Entonces acá tengo un problema, porque no se conserva la forma de la ecuación. Entonces, para resolver este problema, lo que se va a hacer es lo siguiente, es una forma muy astuta que parte de calcular lo que sería la masa del sistema centro de masa de los dos cuerpitos antes del choque, tanto desde el sistema O como desde el sistema O'. O sea, bien, antes del choque estamos, ¿no?
Si yo estoy parado en el sistema O, el sistema centro de masa va a estar de reposo en el origen. Y sus parámetros dinámicos son los siguientes, o sea, la masa del sistema centro de masa, desde O, va a ser dos veces, va a ser, digamos, dos veces la masa de cada partícula. Pero ahora, como yo me estoy dando cuenta que tengo un problema con mis ecuaciones y que tengo que hacer cambios en estas ecuaciones, el primer cambio que voy a introducir es que la masa de las partículas va a ser una función de la velocidad. Entonces, la masa del sistema centro de masa, que por otra parte está en reposo en el sistema O, va a ser la suma de las masas de las partículas, que son a su vez funciones de su velocidad. Por otra parte, el impulso del sistema centro de masa es cero. Entonces ahora vamos a hacer este mismo cálculo desde el sistema primado. Desde el sistema primado, la masa total del sistema es diferente, porque ahora el sistema centro de masa sí se está moviendo con relación al sistema primado y su velocidad es v. Eso ya sabíamos del cálculo anterior. Pero la masa del sistema va a ser la suma de la masa de la partícula que está en reposo en O', en el origen de O', más la masa de la velocidad de la partícula 2 que se acerca hasta O' con su velocidad v'. Por otra parte, el impulso medido desde O' cumple con esta condición. La masa del sistema centro de masa por su velocidad va a ser igual a la masa de la partícula 2 por su velocidad. Bueno, esto es así sencillamente porque la partícula 1 está en reposo en O'. Entonces lo que vamos a hacer acá es, acá donde está la masa, es reemplazar la masa del sistema centro de masa por su suma, que es esto que está acá, y queda la ecuación esta que está acá. El siguiente paso es sencillamente despejar m de b'. Cuando hacemos eso nos queda esta ecuación. Esta ecuación es muy importante porque es el punto de partida para encontrar la función que estamos buscando, que es esta. Es la función que me relaciona la masa con la velocidad, ¿no? Entonces esta es mi ecuación de partida. Lo que vamos a hacer ahora es utilizar las transformadas de Lorentz. La transformada de Lorentz para la velocidad es esta. Esta es la velocidad primada medida desde el sistema, es la velocidad de la partícula 2 medida del sistema O'. Entonces vamos a resolver esta ecuación de segundo grado para la variable b. O sea, si ustedes se fijan, acá tengo la variable b al cuadrado, acá tengo la variable b a la 1, y acá tengo un término independiente de la variable b, tengo una ecuación cuadrática, la vamos a resolver. Entonces, esta ecuación cuadrática tiene, acuérdense, dos soluciones, una es más la raíz y otra es menos la raíz, no la tengo acá, pero yo voy a tomar la solución positiva, que es esta que está acá, me da este resultado. La velocidad v es igual a esto. A esta velocidad v la vamos a reemplazar en esta ecuación, acá abajo, y nos queda esta expresión que está acá. Bien, acá hay un problema físico tenemos. Porque si ustedes se fijan, esta raíz es negativa. Es menor, no es negativa, estoy hablando acá, es menor que 1. Esto es menor que 1, ¿no? El resultado de esta raíz. Porque tengo adentro un número menor que 1, el resultado me da un número menor que 1. Si lo resto a menos 1, esto me va a quedar negativo. Todo este primer término que está en el denominador de esta fracción me va a quedar negativo. Si le resto menos 1, toda esta fracción me va a dar negativo y esto me va a dar una masa negativa. Bueno, nosotros no existen masa negativa en nuestra teoría, así que tenemos que corregir este problema. Entonces, lo que vamos a hacer es una treta. O sea, nos vamos a olvidar de las leyes matemáticas y nos vamos a ocupar de respetar las leyes físicas. ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, dicho en pocas palabras, porque la matemática es hija de la física. Entonces estamos rompiendo una regla. Para romper reglas, lo primero que necesitamos es conocer bien las reglas para romperlas bien a las reglas. No sé si me explico lo que estoy diciendo. Bien.
Entonces lo que vamos a hacer es sencillamente invertir este paréntesis para que quede así. Listo. Resolvimos el problema de que nuestra masa era negativa. Y al mismo tiempo estamos respetando el valor de la velocidad B. Lo único que hemos hecho ha sido cambiarle el signo, nada más. Esta vez es como que no nos está importando hacer eso, porque la física es lo que manda. Entonces, una vez que llegamos a esta expresión en la que la masa es positiva, ya lo que nos queda es sencillamente operar algebraicamente. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar el denominador y el numerador de esta fracción por este factor y llegamos a este cociente. Aquí lo único de acá para acá, lo único que hemos hecho es sacar el paréntesis de acá abajo, que queda así. A continuación vamos a multiplicar arriba y abajo por menos 1 y llegamos a este cociente que está acá. ¿Ven cómo queda? Queda buenísimo. Porque ahora lo único que tenemos que hacer para llegar a la función que estamos buscando es sacar este factor común, esta raíz, acá en el denominador. Si sacamos la raíz como factor común en el denominador, lo que nos quedan son estos factores que sencillamente se van a anular entre sí, se van a eliminar entre sí. Con lo que finalmente llegamos a la ecuación que estamos buscando. Esta es la ecuación que estábamos buscando. Esta ecuación nos dice cómo depende la masa de la partícula cuya velocidad con respecto a O' es B', ¿no? Y depende de esta forma, es igual a lo que sería una masa propia o una masa en reposo multiplicada por el factor de Lorentz. Eso es lo que estábamos buscando. Esta es la ecuación que estamos buscando. Fíjense que lo que ha pasado es que hemos cambiado lo que era estamos cambiando lo que es la base de la dinámica, que es el concepto de la masa de un cuerpo. Para la dinámica clásica, la masa es absoluta, o sea, es invariante. Todos los sistemas inerciales en movimiento relativo entre sí o no inerciales le miden el mismo valor de la masa a un cuerpo que esté en movimiento. Bueno, eso ha cambiado de una forma radical. Ahora, para nosotros, la masa de una partícula va a ser una función de su velocidad. Es función de su velocidad y función también del valor que tiene la masa de esa partícula en reposo. Esto le vamos a llamar masa propia. Al hacer ese cambio, al convertir a la masa en una función de la velocidad, cambian radicalmente todas las ecuaciones de la dinámica. Entonces vamos a ver por qué, cómo pasa eso. Lo primero que hay que hacer es deducir la energía. ¿Cuáles serían ahora nuestras ecuaciones para la energía? Entonces, para deducir esta expresión hay que partir de lo que sería la definición de fuerza. La definición más general de fuerza que tenemos es esta que está acá. La fuerza que actúa sobre una partícula es igual a la tasa de cambio de su cantidad de movimiento, a la tasa de cambio de su cantidad de movimiento en función del tiempo, esto que está acá. Esa es la definición más general de fuerza que tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular la energía cinética de una partícula, que le vamos a llamar T a la energía cinética, cuando su velocidad, cuando la estamos acelerando gracias a una fuerza F, de tal manera que su velocidad aumenta desde un valor inicial igual a 0 hasta un valor final igual a B. O sea, esto que es el trabajo de la fuerza que acelera la partícula es igual a la energía cinética, ¿no? O sea, acá donde está la fuerza vamos a reemplazar la fuerza por su definición, que es la tasa de cambio de la cantidad de movimiento en relación con el tiempo. Acá vamos a hacer los trucos, vamos a intercambiar los diferenciales. Donde está dp vamos a poner dx, donde está dx vamos a poner dp, esto queda así. Y esto nos queda igual, esta integral, sencillamente al producto de b por la diferencial de m por b. Y esto nosotros sabemos cómo este tipo de integrales cómo se resuelve. Sencillamente se resuelve por partes. ¿Se acuerdan de cómo se resuelve por parte una integral? Bueno, eso está acá. Estamos resolviendo por partes. Llegamos finalmente, después de hacer todos estos
trabajo algebraico, llegamos a este resultado que está acá. Esto es lo que importa. Nuestra energía cinética queda expresada como una diferencia de dos términos, lo cual, digamos, también es un hallazgo, un descubrimiento teórico. Estos dos términos corresponden a dos conceptos que van a pasar a ser muy importantes en la relatividad. El primero, que es el producto del factor de Lorentz por la masa en reposo de la partícula por la velocidad al cuadrado, es su energía total. Esta es la energía total. Y el segundo es un término, este término corresponde a una energía que no era tenida en cuenta en la mecánica clásica, en la dinámica clásica, que es la energía en reposo de una partícula, ¿no? Entonces, sencillamente, la energía cinética va a ser la diferencia de la energía total menos la energía en reposo. Fácil el concepto, ¿no? La energía total menos la energía en reposo corresponde a la energía que estaría relacionada con el movimiento de la partícula. Bien, esto es la energía cinética que es igual a gamma menos 1 por el producto de la masa propia por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces aquí hay que, bueno, falta hablar un poquito de esta expresión que está acá abajo. Si nosotros a esta expresión que hemos obtenido para la energía cinética la desarrollamos en serie, tenemos esta serie que está acá, ¿no? Que está multiplicada por este factor que está adelante, que es la masa en reposo. Ahora, acá tenemos, si ustedes se fijan, acá tenemos el cociente de b sobre c elevado al cuadrado. Acá el cociente de b sobre c está a la cuarta, acá b sobre c está a la sexta. B sobre c es lo que nosotros le llamamos beta, que siempre es menor que 1, o sea que para bajas velocidades nosotros podemos considerar que todos estos términos, a partir del segundo término en adelante de la serie, es despreciable, y nos quedamos solo con el primer término de adelante. Si ustedes se fijan, si acá, digamos, eliminamos los factores c cuadrado, lo que recuperamos es la forma clásica de la energía cinética, o sea, a bajas velocidades, gamma menos 1 por m0 por c cuadrado, es lo mismo que un medio de m0 por v al cuadrado. Este ajuste entre estas ecuaciones es lo que se llama principio de correspondencia, que significa que las ecuaciones relativistas a bajas velocidades recuperan la forma clásica. Bueno, el principio de correspondencia es muy importante y para mí es una forma de chequear que las ecuaciones que estamos deduciendo son correctas. Entonces, lo que tenemos acá son las expresiones relativistas para la cantidad de movimiento y la energía de una partícula que yo le llamé de materia regular, ¿no? Las partículas de materia regular son las partículas comunes, las partículas cuya masa propia es diferente de cero, son todas las partículas que constituyen el átomo, por ejemplo el electrón, el protón, el neutrón, son todas las otras partículas subatómicas que también se llaman partículas extrañas, como los piones, los muones, los neutrinos. Todo ese tipo de partículas que no pueden alcanzar la velocidad de la luz tienen una masa propia que es diferente de cero, y para esas partículas valen estas ecuaciones, estas definiciones para su cantidad de movimiento, su energía y su energía cinética. La cantidad de movimiento, si ustedes se fijan, mantiene la forma clásica, es el producto de la masa por la velocidad de una partícula, con la diferencia que ahora la masa es la masa relativista, o sea, es gamma por m0 por v. La energía cinética total, la energía total de una partícula es lo que habíamos obtenido antes, es el factor de Lorentz por la masa propia por c al cuadrado, y el producto de estos dos factores es sencillamente la masa relativista, y este sería el valor de la energía cinética. Para este tipo de partículas de materia regular, o sea, para este tipo de objetos, cuando su velocidad tiende a la velocidad de la luz, el factor de Lorentz tiende a infinito. Entonces, esto hace su energía, convierte su energía cinética a su energía total y a su inercia la hace infinita, digamos, y impidiendo de esta manera que este tipo de partículas se puedan acelerar hasta alcanzar la velocidad de la luz.
Pero por otra parte tenemos también expresiones, estas expresiones de cantidad de movimiento de energía para partículas que le podríamos llamar de materia radiante, que son las partículas que forman parte o conforman la radiación, que entre los que podríamos nombrar a los fotones. Los fotones son unas partículas cuya velocidad es un invariante, es c. Entonces su masa no es función de la velocidad. La masa de un fotón, por el contrario, va a ser función de su frecuencia. Acá lo que estamos haciendo es tomando prestado una ecuación de la mecánica cuántica y estamos igualando la energía, digamos, la expresión para la energía total de una partícula que hemos obtenido de la relatividad, que es el producto de m por c cuadrado, lo estamos igualando a h por ni. Esto lo sacamos de la cuántica. También sabemos que la energía es el producto de P por C. Bueno, pero lo que nos importa es que a partir de esta igualdad, m por c cuadrado igual a h por ni, donde h es la constante de Planck y ni es la frecuencia de un fotón, nosotros podemos obtener lo que sería la expresión de lo que se llama la masa inercial del fotón, que es esto que está acá. O sea, la masa de un fotón es h por ni sobre c cuadrado. Y su cantidad de movimiento es, esto viene de acá, de esta igualdad, de la segunda igualdad, es igual a h por ni sobre c. Esto es válido para este tipo de partículas cuya velocidad es invariante, tiene esta peculiaridad, se pueden desplazar con una velocidad única. Bueno, y por lo tanto su masa no es función de la velocidad. Muy bien, hasta acá llegué y acá termina esta clase y ahora tengo que ver cómo salimos de aquí. Por suerte que me salió bien.